¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder estar en este momento tan especial, pudiendo compartir con los matrimonios y en este tiempo tan especial de cuarentena también. Quería compartir algunas canciones. Tengo 2 canciones para compartir con ustedes y pensando en este tiempo de cuarentena donde estamos casi todos aislados, cada uno en sus casas, pero lo bueno también por ese lado es que compartimos más con la familia, ¿no? Hay varias cosas que son de bendición a pesar de que tenemos que estar más aislados en esta etapa. Pero bueno, pensando en esto, que es una prueba, ¿no?, por la que estamos pasando, un momento tal vez de incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y quería compartir un salmo. Hay una canción que aprendí hace años, alguien le puso melodía a este salmo y quería compartirlo porque es ideal para el momento que estamos pasando y pensando también en el matrimonio, de poder poner nuestra confianza y levantar nuestros ojos al cielo. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Solo en Él podemos confiar y en este tiempo tan especial quiero compartirles esta canción. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Es tu Salvador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, para siempre y para siempre. Que este pueda ser un salmo en este tiempo para poder estar animados y confiando en aquel que nos protege, nos cuida y que cuida nuestra entrada y nuestra salida. Así es que podemos levantar nuestros ojos al cielo y ver que allí está nuestro Dios queriendo ayudarnos. Y bueno, la siguiente canción habla acerca de algo tan importante. Quiero compartir un versículo antes de cantarla. Aquí en la Biblia, en Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y ahí entre medio dice que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y ahí está hablando de la fidelidad de nuestro Dios. Realmente la fidelidad de Dios llena mi vida y creo que así debe ser en la vida de cada uno de sus hijos. Y hay un himno también que habla de que
cada mañana es nueva su gracia, hablando también acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Y realmente Dios es fiel porque lo he comprobado y creo que cada uno de nosotros puede decir eso, porque realmente Dios muestra su fidelidad con nosotros a cada instante de nuestras vidas. Y siempre está allí extendiendo su mano de ayuda para poder sacarnos e ir con nosotros, tomados de la mano de cualquier circunstancia que estemos pasando. Y más en este tiempo, en el tiempo de cuarentena que estamos, es bueno pensar en que Dios es fiel. Y a pesar de la prueba y de la dificultad, sabemos que Dios está con nosotros y que Él permanece fiel. Dios es fiel, Él ha estado cuando más necesite, aunque repetidas veces le falle. Mi Dios es fiel. Dios es fiel, me perdona cuando vuelvo a confesar. Veo el sol cada mañana al despertar. Mi Dios es fiel. Dios es fiel aunque pasen los años, en cualquier situación de la vida. Siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos una salida. Dios es fiel, es fiel. Dios es fiel, puedo ver su luz aún en la oscuridad, guía mi camino con seguridad. Mi Dios es fiel. Dios es fiel, siempre llega a tiempo con su provisión, llena de abundante paz mi corazón. Mi Dios es fiel. Dios es fiel aunque pasen los años, en cualquier situación de la vida. Siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos una salida. Dios es fiel aunque pasen los años, en cualquier situación de la vida. Siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos una salida. Dios es fiel, es fiel. Dios es fiel, es fiel. Mi Dios es fiel, mi Dios es fiel, mi Dios es fiel, mi Dios es fiel, mi Dios es fiel. Él es siempre fiel y realmente podemos confiar en nuestro Dios por su fidelidad. Y a pesar de que nosotros a veces fallamos, Dios permanece fiel. Él está dispuesto a
a esperarnos y a recibirnos para cuando vamos a Él confesando. Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, como leíamos en este pasaje, en el versículo que leímos recién, que Dios es fiel. Así que bueno, no sé en qué situación o condición estás pasando en este momento junto con tu esposa o esposo, pero si estás pasando por pruebas y dificultades y problemas en tu matrimonio, este es un tiempo para poder confiar en ese Dios. Dios es fiel y Él quiere estar en este momento junto a ustedes. Si ustedes se toman de la mano del Señor para poder buscar el camino, una solución a cualquier situación que tengan, Dios está allí, como decía la canción, extendiendo sus manos de ayuda para poder mostrar su fidelidad. Así que, queridos hermanos, los amo y gracias por darme la oportunidad de compartir este momento y estas canciones. Muchas bendiciones. Muy buenos días para todos, hermanos. Gracias por poder invitarme a través de esta manera, de este medio. Sé que es una situación particular la que vivimos. Me encantaría poder estar con ustedes. Es más, me había propuesto ir varias veces. Primero fue problema de salud, que no pude estar allí con ustedes. Y después, bueno, esta situación que todos estamos viviendo, que hace que tengamos que hacerlo de esta manera. Así que un cariño muy grande, abrazo al grupo de matrimonios, de ahí de la Iglesia de La Paz, y gracias, Guille, también por darme esta oportunidad. Y bueno, vivimos en una situación particular, ¿no? Vivimos en una situación donde lo que está pasando es algo para muchos de nosotros inédito, y donde debemos preparar nuestro corazón para lo que vendrá, que no sabemos lo que vendrá. Pero en todas las circunstancias, como dice la palabra de Dios, Dios tiene un sentir que debemos buscar el sentir del Señor en nosotros y estar dispuestos a seguirle en las circunstancias que Él nos permita. Y en cada situación saber y entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Los propósitos de Dios son inalterables, pero a veces los planes y las acciones difieren de acuerdo a la circunstancia que Dios permite. Entonces, que podamos buscar eso del Señor. Me gustaría compartir un pasaje de la Biblia con todos ustedes para ver una situación también crítica que vivió la iglesia primitiva y ver un poco el corazón de ellos, el compromiso de ellos y la forma en que Dios obró en aquel tiempo. Cuando leamos este pasaje no estoy diciendo que tengamos que hacer exactamente lo mismo en este tiempo, pero sí tener un corazón dispuesto y preparado para que, llegado el caso, poder dar la respuesta que Dios espera. Así que acompáñenme, vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 32, hasta el fin del capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, sino todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien, acá tenemos la dinámica en la iglesia primitiva, una iglesia ahí en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad pobre dentro del Imperio Romano. Era una ciudad donde había muchos necesitados. La palabra ahí necesitado habla de indigente, personas que tenían necesidades básicas que no podían cubrir. No está hablando del necesitado que necesita cambiar el auto, ¿no? O el que necesita irse de vacaciones porque no pudo. Bueno, uno dice, bueno, yo necesito, pero no ese es el necesitado que habla acá la Biblia. Acá habla de personas que no tenían nada para comer. Y había mucho, era una situación generalizada y bastante común en aquel tiempo.
Y muchas personas se habían convertido al Señor. La Biblia dice 3.000, después 5.000. Y para agravar ese problema, si leemos antes, vemos que habían entrado en conflicto con las autoridades religiosas, sumos sacerdotes, los sacerdotes, por predicar el Evangelio. Y habían sido amenazados y habían sido azotados y ya habían como puestos a un lado, ¿no? Como que ya ellos, la iglesia, por lo menos para las autoridades, era una secta y era un grupo peligroso y ya los tenían separados y probablemente ellos no recibían ningún tipo ya de ayuda. No sabemos si ellos daban ayuda a los pobres, debían hacerlo porque la Biblia lo establece. Podríamos leer ahí pasajes de Deuteronomio que dice que así debía hacerse, pero no sabemos si lo hacían, pero si lo hacían, ellos ya quedaban afuera de esa ayuda. Y entonces ahí tenemos una situación particular. Personas en la iglesia que eran indigentes, con diferentes situaciones probablemente, cada una de ellas, y que de repente, inclusive por recibir a Cristo, eran posiblemente rechazadas, quizás por las autoridades del templo, tal vez por sus propias familias, en algunos casos, y discriminados en sus trabajos, quizás algunos lo habían perdido por tomar esta decisión, que después más adelante se iba a agravar esto, iba a haber una persecución mucho peor, pero ya en un contexto de necesidad esto lo agravaba, y sin embargo dice que en la iglesia no había ningún necesitado. ¿Por qué no había? Por lo que decidieron hacer los hermanos. O sea, y esto no fue algo impuesto por los apóstoles, sino que salió del corazón de las personas. No era algo general y obligatorio para nada, era algo voluntario. No se decía a las personas que debían hacer esto, de vender sus cosas para ayudar a esta gente, sino que salía de su propio corazón hacerlo. En el capítulo 5, versículo 4, habla de Ananías y Zafira, que ellos también vendieron una propiedad y la trajeron, pero bueno, ellos en realidad no lo hicieron por amor, sino por una cuestión de prestigio, de querer figurar como personas que habían hecho esto, y mintieron, porque en vez de dar, dijeron que vendieron la propiedad y que ese era el precio de la propiedad, y en realidad era una parte, y entonces son juzgados por el Señor, no por haber dado una parte, porque no tenían por qué hacerlo, sino por haber mentido, por haber mentido a Dios, mentido a la iglesia. Y es lo que dice el versículo 4, le dicen los apóstoles a este matrimonio, le dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, no había ninguna obligación de que ellos vendieran. Era de él. O sea, ellos no había ningún problema. Y si la vendían, tampoco era obligación que dieran todo el dinero de la venta. El problema fue que ellos mintieron y fueron juzgados por esa actitud. Pero esto nos demuestra que esto no era algo obligatorio, y aunque la Biblia dice todo, está hablando en forma general, que esa era la generalidad de la actitud, pero no que eso involucraba y estaba diciendo cada uno lo había hecho o lo hacía. Pero sí era una actitud general del pueblo de Dios. Porque era una situación particular que vivía. La Biblia es muy clara cuando habla de las necesidades y da 3 niveles de responsabilidad. O sea, primero, la responsabilidad del sustento es propia de cada uno de nosotros. La palabra de Dios lo dice claramente. Con el sudor de tu frente ganarás tu pan, y debemos proveer para nosotros y para nuestra familia. Ahora, ¿qué pasa cuando no puedo hacerlo? Cuando una persona no puede hacerlo por enfermedad, porque es una viuda, porque es una situación de fuerza mayor y no puede. La Biblia da un segundo nivel de responsabilidad. Ahí en 1 Timoteo 5:16 dice que si alguno tiene viudas en su familia, que las mantenga y que la iglesia no sea agravada. ¿Qué significa? Que bueno, que esa es necesidad de la familia.
O sea, yo no puedo, si tengo un padre, una madre, un hermano, un familiar cercano que está pasando esta situación, no puedo decir, bueno, que la iglesia lo ayude. Es mi responsabilidad suplir eso. Pero ¿qué pasa cuando la familia no puede ayudar o no quiere ayudar? O se desentiende y esta persona sigue desamparada. No puede él proveerse y tampoco su familia, porque no la tiene o porque no puede o porque se desentiende de él, no lo ayuda. ¿Cuál es el tercer nivel de responsabilidad? Bueno, ahí entra la iglesia. Ahí entra la iglesia. Nosotros en nuestro contexto que estamos viviendo, estamos en una situación absolutamente anormal, donde mucha gente está pasando necesidad. Quizás muchos de los hermanos de ustedes están pasando necesidad. No porque no quieren trabajar. Si alguno no quiere trabajar, dice que no come, pero no es porque uno no quiere trabajar, sino porque no puede trabajar, porque por la cuarentena. Y quizás tampoco puede recibir ayuda de la familia, porque la familia está en la misma situación. Y entonces ahí tenemos un problema. Entonces en la iglesia tenemos que ver cómo hacemos. Nosotros tenemos otra capa, que es el gobierno, que en aquel tiempo obviamente no estaba esa situación. Que el gobierno, ya, al imponer la cuarentena, también está buscando formas de suplir las necesidades elementales de las personas. Y bueno, por ahora se está tratando de manejar y Dios quiera que se pueda solucionar y que no se llegue a extremos, pero la verdad es que no sabemos si esto se extiende, qué es lo que va a pasar. Y Dios quiera que no pase nada grave. Hasta ahora las necesidades, por lo menos acá en la iglesia en Ballester, las estamos manejando y estamos cubriéndolas. Pero si esto colapsa a nivel mundial o a nivel nacional, quizás tengamos una situación como la que tenía la iglesia primitiva, con muchas personas que no tienen cómo hacer, no saben cómo hacer para llevar el pan a la mesa. Y quería compartir esto con ustedes porque tenemos que tener un corazón preparado, si bien quizás no sea necesario, pero el testimonio que vemos acá es de personas que entendieron la voluntad de Dios en esa situación. Y entonces me gustaría que veamos, para terminar, un poco qué los motivó a poder responder de esta manera en aquella situación. Dice el versículo 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice que esta multitud de los hermanos que habían creído eran un corazón y un alma, ¿no? Y acá habla de unidad. O sea, cada uno reconocía al otro como parte de sí mismo. Eran un corazón y un alma. La Biblia dice, recibíos los unos a los otros, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice eso, en realidad está diciendo no de recibirnos, o sea, de no dejarnos en la puerta y cerrarnos la puerta, sino de recibirnos y de reconocernos como parte de uno mismo, de alguien que me es propio, que me pertenece, que ya que muchos de ellos quizás sus familias los habían rechazado, tenían una nueva familia. Eran un corazón, o sea, tenían comunión, eran un alma, tenían un mismo sentir. Y en esa situación veían que la necesidad del otro como propia. Y eso era una motivación. No fue una imposición, sino que ellos sentían que esa era parte de ellos mismos y que tenían que buscar la manera, y entonces estaban dispuestos a sacrificarse y a dar de lo que Dios les había dado para eso. Y luego dice, ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía. Ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía. La Biblia dice que todo lo que tenemos tiene un dueño, que no somos nosotros. Y todo lo que somos tiene un dueño, que somos del Señor. Y que nada tenemos que no hayamos recibido. Y que nada de lo que tenemos no nos podremos llevar. Y que deberemos dar cuenta de cómo administramos aquellas cosas que el Señor nos dio. Porque todo es de Él. Porque todo es de Él.
Ahora, cuando ya entiendo que lo que tengo, o lo que Dios me dio para administrar, en realidad no es mío, sino que es de Él, la pregunta se simplifica en el sentido de decir, bueno, ¿qué quiere Dios que haga en este tiempo con lo que es de Él y yo estoy administrando? ¿Qué haría Él con esto, ante esta situación? Por lo tanto, no estoy diciendo yo estoy dando de lo que es mío, sino estoy diciendo es del Señor. Yo lo administro y el Señor me manda o quiere que yo ponga esto que es de Él en esta necesidad. Así esto fue las dos causas, dice, o dos de las causas, que motivó esta actitud hermosa en aquel tiempo. Dice que ellos lo hacían y lo ponían a los pies de los apóstoles, porque en realidad era tan grande la necesidad que era difícil que cada uno dijera, bueno, yo voy a ayudar a este, yo voy a ayudar a aquel, yo voy a ayudar al otro, que lo podemos hacer, por supuesto. Pero la iglesia, ante tanta necesidad, eran los apóstoles los que tenían que discernir cómo ayudar, de qué manera, a quién y de qué forma. Y los hermanos confiaban en los apóstoles para decir, bueno, acá está. No queremos que nadie esté pasando hambre. No queremos que nadie se muera por no tener una atención o por no tener dónde dormir. No queremos que esto pase porque somos hermanos y tenemos al Señor y queremos cuidarnos unos a otros. Como hay tantos que necesitan, no sabemos qué hacer, entonces, bueno, los apóstoles, ustedes tienen que administrar esto. Y entonces la iglesia, a través de los apóstoles, administraba esto y dice que no había ningún necesitado. Fue una situación del momento, no es que esto solucionó la situación de la iglesia para siempre. Años después Pablo iba a recoger ofrendas para los pobres de Jerusalén, o sea que la situación general no cambió, pero en ese momento, en ese contexto, Dios suplió una necesidad y dio un testimonio de amor. Y quizás como iglesia nos toque o nos esté ya tocando en alguna medida menor esta situación. Debemos estar respondiendo y debemos entender nuestra responsabilidad. Porque aquí no se trata del que no quiere trabajar, ese es un caso distinto, o el que su familia puede manejarlo a nivel familiar, sino se trata de lo que estamos viviendo con muchas personas. Oramos por cada familia de ahí de la ciudad de Monte. Y oramos para que sean un solo sentir y un solo corazón. Que cada uno de ustedes se reconozca a los demás como parte de sí mismo. Y que puedan entender que lo que el Señor da no es nuestro, sino que debe ser usado para su gloria. Y que podamos dar testimonio en este mundo, como iglesia, de la forma en que nos manejamos ante esta catástrofe, o esto que se está permitiendo, que estamos viviendo, y que quizás pronto termine, o quizás recién empiece. Pero como sea, el Señor no nos va a abandonar, y nos va a bendecir, y todo esto podrá redundar para su gloria. Así que, bueno, quería compartir estas palabras, que les sea de bendición, que el Señor les bendiga, los quiero mucho y ojalá Dios quiera que pronto podamos vernos nuevamente. Les mando un cordial saludo, hermanos, y que el Señor les bendiga. Hasta luego. Hola, realmente es un privilegio poder saludar a todos los matrimonios de la Iglesia Evangélica de La Paz a través de este medio y en una situación realmente muy, muy especial de la humanidad, país, como matrimonios, como familias. Estamos viviendo una situación como se vivía más o menos en la Segunda Guerra Mundial. Casi todos estamos afectados de alguna manera. La mayoría de nosotros encerrados en nuestros hogares, sin poder salir. Y claro, esto de la cuarentena produce tensión, hay miedo, hay aburrimiento, preocupación económica y sin lugar a dudas no pocos conflictos.
Pero como se dice tantas veces y con razón, toda crisis también es una oportunidad. Una oportunidad para cambios, nuevos retos, etc. Y con más razón, si tenemos más tiempo ahora para estar juntos, como matrimonio, como familia, creo que es algo que deberíamos aprovechar, que deberíamos ver como una oportunidad para quizás cambiar algo, mejorar, sobre todo escuchar la voz de Dios. Y en la Biblia aparecen varios matrimonios a los cuales Dios les impactó en diferentes situaciones frente a diferentes problemas. Y creo que también son o contienen enseñanzas para nosotros hoy en día. Y me quiero enfocar en forma especial en el matrimonio, en el hogar de Abraham y Sara. Abraham y Sara, su problema grande era que no podían tener hijos. Y para colmo ya eran viejitos. Ahora, la promesa de Dios, que habían recibido de parte de Dios, que habrían de tener una gran descendencia, se iba dilatando. En este hogar, con toda seguridad, se empezó a notar incredulidad, desconfianza respecto a la promesa de Dios, sobre todo de parte de Sara. Pero mientras ellos estaban allí en su tienda, en su carpa, con su problema, les vino al encuentro la oportunidad. Ellos estaban pasando por una crisis. Y ahora se les viene al encuentro una oportunidad. ¿En la persona de quién? En la persona de Dios mismo. Allí se acerca el Señor con 2 ángeles. Esta historia la podemos leer en Génesis, el capítulo 18. Obviamente no fue casualidad que ellos justo pasaran por frente a la tienda de Abraham y de Sara. No, Dios se les acercó porque ellos estaban con un problema. Es que Él está cerca de todos los necesitados. Él está cerca de aquellos que están con corazón quebrantado. Ahora Abraham los hace pasar, quizás en primer momento no se dio cuenta de quién era, pero luego sí se dio cuenta. Los atendió con toda diligencia y tuvo una preciosa comunión con ellos. En algún momento obviamente se da cuenta que es el Señor. Y acá quisiera sacar alguna aplicación para nosotros. Abraham estaban pasando por una seria crisis. Crisis física, por un lado, la edad, la esterilidad de Sara. Pero también por otro lado esto estaba afectando lo espiritual, porque vemos justamente la incredulidad en la vida de Sara. Pero ¿qué hicieron? Invitaron al Señor. Tuvieron comunión con Él. ¿Y cuál fue la consecuencia? La bendición del Señor en varias formas. Por ejemplo, allí en Génesis 18:10 dice: Entonces dijo Dios, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, eso serían 9 meses, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Frente a esa promesa de parte de Dios, ella se ríe incrédula. Y ahí Dios contesta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¡Qué frase tan extraordinaria! ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es que cuando uno invita a Dios a estar en su casa, en su matrimonio, en su hogar, allí está la presencia de Dios. Y Dios es todopoderoso, es maravilloso. Y sigue diciendo Dios a Sara: a tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero luego también dice, en el versículo 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Según Santiago 2:23 sabemos que Abraham se convirtió en el amigo de Dios. Y esto estaba relacionado porque él había puesto su fe en Dios. Había creído en la promesa que había recibido de parte de Dios. Pero luego vemos que esa confianza se va acrecentando al punto tal que Dios empieza a compartir con él lo que iba a hacer. Le da a conocer su voluntad. Se le revela a él de una forma especial. ¿Y cuál era esa voluntad o qué iba a hacer a continuación? Iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por un lado, vemos la anticipación del castigo que iba a venir sobre estas ciudades. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham?
aprovechó esta oportunidad para empezar a interceder. Interceder por esta ciudad. Y decía, Señor, si hay 50, si hay 45, 40, 30, 20, 10. 6 veces intercedió por esta ciudad para que Dios perdonara el juicio sobre ellos. Sabemos muy bien que de esta ciudad solo se salvaron 3 personas, Lot y sus 2 hijas. Ahora bien, vemos allí lo importante que es la intercesión. Démosle el lugar que le corresponde a Dios. Cuando Dios se nos acerca, o más bien cuando nosotros le damos lugar a Dios, Él se nos empieza a revelar su voluntad. Y ahí empezamos a ver la necesidad de la gente a nuestro alrededor que están consumidos por el juicio de Dios y van a un eterno juicio. ¿Por qué no hacer una larga lista de oración? Poner nuestros familiares, nuestros amigos, hermanos de la iglesia, pero sobre todo también aquellos que son inconversos. Ellos están expuestos ahora constantemente al miedo, a la preocupación desmedida y lo más trágico, a la eterna condenación. Seamos sensibles a la necesidad de los que nos rodean. Una llamada por teléfono, quizás hasta con videollamada. Es como si lo invitaras a tu casa y estuvieras en contacto con ellos y ponelo frente a Dios. ¿Quién sabe cuántas almas se podrán salvar en este tiempo? Y que puedan ser salvadas del peor virus que existe, el del pecado, de esa pandemia mortal, de la condenación eterna. Hagámosle lugar al Señor en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Todavía vamos a dar gracias a Dios por el coronavirus. Pero también Dios le había dicho, ¿le encubriré lo que voy a hacer? De Abraham vendría una descendencia que sería una nación grande y fuerte, dice el versículo 18, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Sabemos muy bien a través de quién vino esa bendición. Y ahí dice, esto llevaría a Abraham a hacer algo muy especial. A sus hijos y a su casa después de sí, le iba a ordenar que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, le anticipó, bueno, Abraham, le vas a hablar de mí a tus hijos. O sea, estaba implícito una orden, pero también el hecho de la seguridad. Abraham le va a hablar a sus hijos de Dios. Y así empezó a formar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora tenemos a nuestros hijos, los que tenemos hijos, en nuestra casa. No se pueden ir. Y quizás hasta se harten de estar jugando con la computadora o con el celular. Y obviamente también con tareas. Pero aprovechemos este tiempo para hablarles del Señor. Si la descendencia de Abraham fue de bendición mundial, ¿por qué no lo será la nuestra? Por eso invitemos al Señor a entrar a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. Volvamos a leer juntos la Biblia, a orar, levantar el altar familiar. Y vamos a ver tremendas bendiciones de Dios. Dios se va a empezar a revelar. Dios nos va a trasladar sus cargas. Y vamos a empezar a interceder por tanta gente que hoy está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, con tremendo miedo y angustia. Démosle lugar, como Abraham y Sara, a Dios en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia. Que Dios les bendiga ricamente. Hola hermanos, ¿cómo están? Los extrañamos un montón. Y bueno, hoy quiero regalarles una canción. Y cuando Guille me invitó, pensé y siempre se me venía esta, pero no quería cantarla porque quizás es un poco antigua o muy conocida, pero siempre se me venía a la mente, es una de mis canciones favoritas, que me hace pensar en Cristo como nuestro león, como nuestro protector, como el que tuvo la victoria, como el que puede abrir los sellos del libro, el león de la tribu de Judá, pero que también Él está cerca mío, Él cada mañana me habla con su voz susurrante,
y que no perdamos la sensibilidad a esa voz, ¿no? Que diariamente podamos escucharle. Y haciendo la hora silenciosa, cierro el libro y ¿qué veo? Y fue como una confirmación de que esta era la canción. Y el versículo que dice atrás, nuestra hora silenciosa, dice: y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza para los hijos de Israel. No es casualidad que yo te ame. Cuando veo todo lo que has hecho, no solo en tu creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. No es casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar a un pobre corazón en una vida llena de alegría. Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová, repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Eres invencible en la batalla, eres como el sol de la mañana, tan fuerte y tan real que no tienes igual, y tiembla el enemigo a tu mirada. Eres a la vez tan fiel y tierno que una niña puede acercarse, que aparte de luchar también sabes jugar como un cachorro puro e inocente. Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz, y no es casualidad que quiera estar cerca de ti. Oh, habla otra vez y que te pueda oír. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Rugido de león de la tribu de Judá. Oh, habla otra vez, una vez más. Bueno, queridos hermanos, realmente
quiero darles un saludo en este tiempo tan especial a una iglesia que amo tanto, como allí la Iglesia de la Paz. Estoy pensando que hay momentos tan raros y particulares, seguro estás encerrado en tu casa como yo en la mía, con toda esa conjunción de cosas. Está seguro el de tu casa que lava todo, limpia todo, que venís de la calle y quema tu ropa. Está el otro que no le importa mucho. Está el que cocina, hay que cocinar lo que nunca cocinamos, estamos cocinándolo. De repente los hombres estamos perdidos, ya no tenemos excusa, hay que hacer todas esas cosas que no hicimos antes en la casa. Estamos ahí, hay tiempo, así que es un gran desafío ordenar la casa, limpiarla. Pero realmente es un tiempo muy particular. Seguramente has oído muchas cosas de este tiempo, de confiar en el Señor, de no temer. Por otro lado, cuando se alarga el tiempo, las cosas se hacen más difíciles. Hay un desgaste, hay un cansancio de estar allí, a veces cuidando a los chicos. Te quiero animar, si cuidas tus niños, que no dejes de pensar que un día ellos van a ser grandes y nunca se van a olvidar de lo que pasó en esta cuarentena. Te quiero animar aunque sea difícil. Sé que has sido maestro, payaso, ya no sabes qué juego inventarle, pero también es una bendición este tiempo para ellos. Hace poco oí a una maestra de una iglesia, una maestra de escuela dominical, que decía que habían hecho una caja para los niños en la cual le pusieron que ellos escribieran qué cosas le pedirían a Dios, y varios pusieron un papelito en que pedían que papá y mamá no se peleen más, no griten más, y varios decían que mamá o papá estén más conmigo. Tal vez este es el tiempo. Sería muy triste que un día los hijos digan ojalá volviera la pandemia para que mamá y papá estén conmigo. Así que recompensa por lo que estás haciendo. Algunos están muy preocupados porque no pueden volver al trabajo. La situación económica es muy difícil, forma parte de esta prueba. Pero yo quiero animarte en este tiempo a que no olvides que Dios no cambia, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que como dice el Salmo 90, 91, ¿no? Sabes que ahí hay 15 salmos que hablan son salmos teocráticos, porque habla una y otra vez Jehová reina. Puedes subrayarlo como una tarea. Jehová reina, Él está en su trono, no abdicó, no está vacío, Él está gobernando, nada le toma por sorpresa, no hay pánico en el cielo. Ahora bien, solo un pensamiento muy breve para dejarles como una reflexión. Yo no sé si has aprovechado este tiempo para pensar, este tiempo para al estar solo meditar y reflexionar. Una de las cosas interesantes que siempre en los encierros que hubo en la Biblia, porque hubo personas encerradas en cuarentena, Noé en su arca, o José estando en Egipto, allí alejado de su hogar, de su familia, separado de todo, encerrado en lo de Potifar, encerrado en la cárcel, o Josué y Caleb en el desierto, compartiendo 40 años con un pueblo incrédulo. Hubo muchos encierros. Una cosa interesante que en los encierros siempre Dios permitió que hubiera relaciones a arreglar. Yo no tengo duda que Noé y la esposa, los hijos y las nueras, vivir con una suegra, 3 nueras, qué cosa, ¿no? Difícil. Era una posibilidad de crecer en esa relación familiar. Lo mismo pasó con José. José estuvo encerrado en Egipto hasta que fue liberado y fue el primero después de Faraón. Y en todo ese tiempo él tuvo que elaborar el perdón que después le dio a los hermanos. Fueron un tiempo de encierro que no le generó amargura y rencor, sino que lo llegó a pensar y a recapacitar de que Dios estaba en el control, que Jehová reina, que Él es soberano. Por eso dice Génesis 50, ¿te acordás? Ustedes procuraron mal, pero Dios lo transformó para bien. Yo tengo una visión distinta de lo que ustedes hicieron. Veo a Dios detrás de lo que pasó. Por eso los pudo perdonar y reconciliarse con sus hermanos. Siempre hubo en estos tiempos de encierro una oportunidad para recomponer relaciones. Dios nos pone una pausa en nuestra agenda, en nuestros programas y calendarios tan importantes, para decir todavía tu relación matrimonial, tu relación con los hijos, tu relación con los hermanos o con los padres es la que debes recomponer, es la que debes arreglar, es la que Dios quiere acomodar en este tiempo. Por el contrario, yo creo que muchas parejas se han llevado por años relativamente bien porque están todo el día afuera. Él en su trabajo, ella en su trabajo, vuelven a la noche, comparten un rato y se acabó la historia. Ahora tienen que estar juntos todo el día y ahora salen todas las cosas a flote.
Y cuando salen a flote sería bueno que las trates, que las hables, que las enfrentes. El versículo que quiero leerte es muy conocido, pero es tan importante porque Pablo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Hago una cosa, me estoy enfocando en una cosa. ¿Qué cosa, Pablo? Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta. Olvido, me extiendo, prosigo. Es muy importante esto de olvidar lo que queda atrás. Eso significa algo muy especial, es tratar con el pasado. Déjame que te hable por un minuto del pasado. A veces le escapamos porque tenemos una idea que hay una corriente como psicológica que nos va a llevar al pasado para culpar a nuestros padres o circunstancias de lo que somos. Y eso está mal, claro que está mal. Pero eso no te quiere decir que no debas ir hacia atrás para recomponer cosas que pasaron. No cambiar el pasado, no podés cambiar el pasado. No para acumular amarguras con lo que te hicieron, ni siquiera para volver atrás porque no se puede. Pero Dios quiere cambiar el significado del pasado. No debes vivir en el pasado, pero debes aprender a arreglar esa relación que actualmente está siendo afectada por el pasado. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Este olvidar es, no dejo que el pasado esté influenciando mi vida. Porque yo me tengo que extender, porque vos tenés un mañana en tu matrimonio, en tu vida. Y debes proseguir. No se puede sin arreglar eso. En realidad no tenés un pasado, sabés que tenés varios pasados. Tenemos varios pasados. Vos decís, soy como, yo no puedo con una vida. No, mira, te doy un solo ejemplo. Te dije que es muy breve este tiempo, un día lo podríamos desarrollar. Tenés un pasado matrimonial, porque tenés 10, 20, 15 años de casado. Ese ya es un pasado matrimonial. Y ese pasado pesa tanto que la discusión de ayer o esta mañana que tuviste con tu esposa o tu esposo fue por lo que pasó hace 10 o 15 años. O sea, ese pasado matrimonial te sigue afectando tu vida, generando discusiones. Tenés un pasado parental también. Quiere decir que ya la relación con tus hijos ha pasado en el tiempo. 10, 20, mi hijo mayor tiene 30, tengo otro de 27. En ese recorrido hubo cosas que quedaron para bien y otras para mal. Hay que saber decirle, hijo, perdóname, pasó hace 10 años, yo te quiero pedir perdón, quiero recomponer esa relación. Hay un pasado que todavía te sigue alcanzando. Hay otro pasado también, es el pasado familiar. No solo matrimonial y paternal, el familiar. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que todavía lo que hicieron mis padres conmigo me sigue afectando. Ahora, tengo 60 años. Ya sé que en este momento donde estés vas a decir, claro, pensabas que era mucho más joven. Pero no, ahora descubrí, soy tan grande. No tanto como Alfredo Jiménez, pero soy grande, sí. Y esos 60 años me llevan a tener una distancia muy grande a cuando me criaron mis padres. Sin embargo, todavía la relación que tengo con mi hermano, que él es creyente, que ama al Señor, que él es un pastor, todavía tiene parámetros en su relación y en su dinámica que fueron implantados cuando éramos chicos. O sea, todavía nos alcanza a pesar de los años que tengo. El pasado familiar es así. ¿Te acordás el texto de Proverbios? Cuando dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo. Él está relacionando la niñez con la vejez. Que nuestra enseñanza dada o recibida nos acompaña hasta la muerte. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea que todavía estás afectando tu vida familiar por el pasado de tu familia cuando antes de casarte. Y tenés no solo el pasado matrimonial, parental, familiar, tenés también el pasado personal. Sos como sos en muchas cosas de tu carácter y asumiste licencias a gritar, a decir cosas, a quejarte, a molestarte, porque no has arreglado ese pasado personal que Dios quiere tratar con él. Pablo escribe sus cartas finales, 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo, y es interesante que en ellas pone varias veces la palabra lazo del diablo, porque ustedes están en el lazo del diablo. Sinceramente creo que estamos atados por el diablo a cosas que venimos arrastrando. La incorporamos como si fuera parte de la vida de nuestra personalidad, pero no lo es. Son personalismos, deformaciones que el pecado produce. Pablo dice, yo tengo que extenderme a lo que está delante, tengo que proseguir. Mira, hay un mañana para tu matrimonio, tu vida, tu familia, pero tenés que olvidar lo que queda atrás. Olvidar significa, no dejo que eso me influencie, lo voy a arreglar delante de Dios. Voy a ir a la cruz del Calvario, voy a pedir perdón.
voy a reconsiderar esto. Qué interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Lamentaciones. El capítulo 1 y 2 habla de las desgracias y el dolor nacional, pero en el capítulo 3 Jeremías habla de su dolor personal. Y va explicando lo que él ha pensado y llega un momento que va a decir que ahora me doy cuenta que por sus misericordias no fui consumido y sus misericordias no decayeron y son nuevas. Pero si vos vas para atrás, comienza en el verso 21 cuando dice recapacitaré en mi corazón. ¿Qué está diciendo? Voy a volver a pensar las cosas y en vez de ver la situación, por eso escribo Lamentaciones, voy a ver quién es Dios. Y en vez de ver la situación, podés decir, en vez de ver la pandemia o el problema que existe hoy en día, o tu matrimonio, tu vida familiar cómo está, voy a ver quién es Dios. Ah, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es eterno, Dios está en el control. En ese mismo capítulo va a decir, ¿quién dirá que sucedió algo que Dios no permitió? O sea, te lleva ese considerar el pasado, ese recapacitar, a arreglar tus cuentas delante de Dios en las relaciones interpersonales. Sea el pasado parental, familiar, matrimonial, te lleva a lo de Job 11, me encanta mucho ese versículo, porque Job 11, verso 16, te da dos opciones, son como dos oportunidades que tenés, ¿no? Dice, tenés que dejar atrás tu pasado, y cuando llega a Job capítulo 11 dice, te olvidarás de tu miseria, esa es una cosa. Una opción, olvidarte, dejar que Dios ponga un paño de olvido y el perdón haga un matrimonio, una familia, una vida nueva, una relación con tu papá y tu mamá nueva y distinta. O, dice verso 16, segunda opción, te acordarás de ella. No me puedo olvidar, pero son aguas que pasaron. Aguas que pasaron, que llegaron a la cruz del Calvario, allí hubo perdón, allí hubo arrepentimiento, allí hubo misericordia. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación? ¿La has recomponido, recompuesto? ¿Has arreglado esa relación? ¿Has aprovechado este tiempo único de estar a solas con tu familia, con tus relaciones más cercanas para recomponerlas? Para olvidar lo que queda atrás, para cortar el lazo del diablo, para que no siga generacionalmente, porque eso le va a afectar a tus hijos, ya le está afectando. Tu relación con tus padres afecta a tus hijos, ¿sabías? Y va a afectar hasta la segunda y tercera generación, como la Biblia habla de bendiciones y maldiciones. Yo quiero terminar y quiero realmente invitarte a que vuelvas a reconsiderar tu vida. Primero ese pasado, qué cosas hay que arreglar, qué cosas hay que recomponer, qué cosas hay que restaurar. El hijo pródigo estaba sumergido en un pozo de miseria y volvió en sí y recordó. Recordó un pasado de abundancia con el Padre, de un lugar a donde volver, y volvió. Encontró perdón y gracia y misericordia. ¿Por qué no aprovechas este tiempo para eso? ¿Y luego qué más? Bueno, mira tu presente, me extiendo. Hacé algo para ir hacia adelante. Hacé algo para que tu matrimonio y tu familia hoy sea diferente, distinta. Hacé algo para que la relación con tus hijos cambie. Aún los casados, aún los que ya están fuera de tu hogar, aún pedirles perdón o aún hablarles de frente y sinceramente decir, hijo, perdóname, pero quiero recomponer la relación, o hijo, te amo, esta vida que has vivido no es buena para vos, es volver a extenderse. Y por último, prosigo. La palabra prosigo a la mente es una firme convicción de que voy a salir de esta pandemia, que voy a salir de este tiempo de encierro, de cuarentena, y no va a ser las cosas iguales, van a ser las cosas diferentes. Porque estoy dispuesto delante de Dios a cambiar y a ser transformado. Ojalá que aproveches bien este tiempo, es un tiempo único que Dios te da para su Espíritu Santo, por su palabra, transforme toda tu vida y seas una nueva persona, un nuevo esposo, esposa, padre, hijo, abuelo, una nueva persona transformada, mucho más semejante a Cristo. Que Dios te bendiga. Mucho, ya sabes cuánto los quiero a todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Es la forma en que prometes toda mi necesidad hasta su vida. Por probar su fidelidad,
Mis amados hermanos del grupo de matrimonios de la Iglesia Evangélica La Paz en la ciudad de Monte, estamos aquí desde República Dominicana para compartir con ustedes un tiempo de meditación, un tiempo de fortalecimiento espiritual para cada uno de los hermanos que estamos padeciendo por esta situación de la pandemia del COVID-19. Estamos más que claros en el Señor de que las cosas que están sucediendo en estos últimos días son parte de todo lo que es la profecía de los últimos días. Estamos en un mundo que ha puesto a Dios detrás, un mundo que no está en la disposición de obedecer la voluntad de Dios, un mundo que fuera de lo que Dios dice en su palabra está viviendo bajo sus propios criterios y ha tenido que humillarse y ha tenido que doblegarse ante el Dios de los cielos. Y en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes, para fortalecimiento de ambos cónyuges y de igual forma de toda su familia, el Salmo 46. En el Salmo 46 dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice aquí, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, dice aquí, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y aquí hay una demanda de Dios: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento a la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema, dice aquí, quema los carros en el fuego. Pero este es el versículo clave que vamos a compartir. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando vemos una porción de la Escritura en un momento tan difícil como el que estamos pasando todos los de la humanidad, todos los que vivimos en esta generación, nos recordamos de esta palabra que nos está dando el Dios de los cielos, esta palabra que nos está dando Jehová de los ejércitos, esta palabra que nos está manifestando Dios para consuelo de nuestra alma cuando estemos en medio de una tribulación como la que estamos viviendo. Dice aquí el texto: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Por qué no si somos creyentes en Cristo? ¿Por qué no si somos matrimonios que queremos glorificar el nombre de Dios? Si somos matrimonios que entendemos que nuestra fe está basada en la sana doctrina, en la palabra pura del Señor, no podemos confiar en este salmo que nos enseña el mismo Dios, que Él es el amparo y fortaleza para todo aquel que está en tribulación. Dice no solamente esto, dice el verso número 2, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Estamos en momentos donde a todos los seres humanos se le ha ido la seguridad. Todos confiaban en, como dice la palabra, en su dinero. Todos confiaban en sus teneres. Todos confían en lo que han podido acumular a través de los años en los bancos, en diferentes bolsas de valores. Pero hoy día todos, como dice aquí la palabra, están removidos. Todos, como dice la Escritura, tienen inseguridad porque no conocen muchos al Dios de los cielos. Pero nosotros, que tenemos esta grande esperanza, tenemos que ver cómo Dios nos dice claramente aquí: Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Me imagino que estás atribulado. Me imagino que no sabes cuándo esto va a terminar. Me imagino que no tienes una idea de lo que va a ser el futuro próximo de toda la humanidad. Pero aquel que sabe que en medio de la tribulación Dios está con él, como dice aquí la palabra de Dios,
aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice aquí la Escritura, nosotros vamos a confiar en Jehová de los ejércitos, quien es nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación que nosotros estemos padeciendo. Pero no obstante, dice aquí la Escritura en el verso 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Sepa que el día que usted vino a esta tierra estaba designado por Dios. Sepa que el día que usted se va de esta tierra también está designado por Dios. Y la Biblia nos muestra y nos enseña aquí claramente que Él, que es el Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Pantocrátor, dice muy claramente aquí la Escritura, aunque la tierra sea removida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Y llegará un día en que nosotros veremos al sol de justicia, veremos al Dios de los cielos glorificándose en medio nuestro, y esperamos en el Señor hasta tener un avivamiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, muy buenas noches para la Iglesia La Paz, en especial para los matrimonios, para el Ministerio de Matrimonios de la Iglesia La Paz. La verdad que cuando Guille me contactó para poder hacer este video cortito, nos pusimos re contentos con Pau. Ustedes saben que como iglesia tienen un lugar muy especial en nuestro corazón. Son años que hemos compartido sirviendo, viendo la mano del Señor, viendo su obra crecer, haciendo amistades, y es un lugar que tenemos, un lugar muy especial en el corazón para la Iglesia de La Paz y los recuerdos que traen. Así que esperamos que puedan estar bien. Sabemos que es una situación complicada a nivel mundial. Nosotros llegamos a Italia el año pasado, agosto del año pasado, por cuestiones laborales, por una misión de la Fuerza Aérea que tiene un acuerdo con la Fuerza Aérea Italiana, y nos encontró la pandemia en este país. La verdad que desde que llegamos Dios ha sido súper cuidadoso con nosotros, nos ha asistido en cada detalle, en cosas que ni pensábamos que se iban a dar de una determinada manera, y mucho más ahora con la pandemia general, con esta enfermedad que parece que nadie la puede controlar. Aún en esto estamos viendo la mano del Señor. Y quizá para muchos de nosotros es difícil pensar en no ir a trabajar, en la dificultad económica, en lo que puede traer a colación y que seguramente más de uno está considerando. Pero en el medio de todo eso seguimos viendo la mano del Señor, seguimos viendo su provisión, seguimos viendo su cuidado y entendiendo que estamos en su mano, que Él nos protege, que Él sigue estando en el control de la situación. Y mira, quiero compartirte algo cortito, sencillo, porque me lo pidieron así, que sea cortito, que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 23. Mira, es interesantísimo cuando vos llegás a Jeremías, al capítulo 23, porque en los primeros 9 versículos vos tenés un relato en paralelo de lo que es una comparación de cuando el pueblo de Dios sale desde la esclavitud en Egipto, ¿sí? En el libro de Éxodo, hacia la tierra prometida, y las vicisitudes que deben pasar ellos, con el exilio babilónico también del pueblo de Israel. Y se hace una comparación entre ambas y se coloca a Dios por sobre todo, ¿sí? Como el artífice de todo esto. Pero cuando llega al versículo 9, este capítulo 23, la mayoría de las Biblias tienen un título, ¿viste? Y en esta dice, denuncia contra los falsos profetas. Y va a ser un mensaje por parte del autor del libro, muy duro, tajante, sin dejar, digamos, cosas libradas al azar o puntos grises. Directamente va a atacar con dureza a aquellos que se hacían llamar falsos, digamos, profetas de Dios, pero eran falsos. Aquellos que decían, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios tiene este mensaje, y va a ser muy, muy duro Dios en confrontar este tipo de actitud, porque el pueblo de Dios de pronto se había vuelto, ¿sí? Los profetas en Jerusalén estaban siendo como los profetas en Samaria, por eso el reino del norte había caído. Bueno, hay un montón de puntos interesantes a observar. No tengo tiempo, no lo voy a hacer ahora, pero sí comienza un mensaje muy duro contra aquellos que dicen, llevan esperanza, Dios me mostró, Dios va a hacer esto. Y te digo la verdad, ha sido un tiempo en el que me ha tocado observar a muchos
personajes, sí voy a usar esa palabra para no ser grotesco, personajes haciendo declaraciones serias, declaraciones en torno al coronavirus, a la enfermedad, a los tiempos, como si Dios les ha mostrado algo en particular de un tiempo en el cual va a durar la enfermedad, y uno dice, pero cuidado con lo que estamos diciendo. Y en ese contexto de falsos maestros, falsos profetas que hubo en el Antiguo Testamento, que se van a ver en el Nuevo Testamento y que en nuestros tiempos hoy tenemos, Dios sostiene siempre el mismo mensaje, pero no es mi intención hablar en este momento de los falsos profetas ni los falsos mensajes, sino de un versículo en particular que me cautivó. No sé si te pasa que estás leyendo algo que viene con un tenor, que viene con una dirección y de pronto ¡pum!, aparece un versículo que te descoloca. Bueno, el versículo 22 es este, pero para, digamos, no leerlo con un poquito de contexto, dice el 21, leemos Jeremías 23, 21. Dice Dios, hablando contra los falsos profetas, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, dice Dios, mas ellos profetizaban. Verso 22, y esto es lo que me cautivó, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. ¿Sabes qué quiere decir esto? No se trata de la soledad con Dios, no se trata de un tiempo devocional con Dios a solas, se han dado muchas interpretaciones como que Dios nos habla. Este concepto es el mismo que se repite en Job capítulo 1, Salmo 89, Primera de Reyes capítulo 17. Aquí hay una reunión que se hace. El esquema, ¿sí?, para que vos lo puedas contextualizar, lo puedas observar gráficamente, es una reunión. Muchos de nosotros tenemos en el trabajo donde vamos, o en la organización donde trabajamos, o donde estamos ejerciendo un rol, se realizan reuniones a veces de trabajo o un tema en particular, pero no son reuniones, digamos, abiertas en donde todo el mundo va y hace lo que quiere. No, siempre hay alguien que preside la reunión. Es el encargado de área, es el encargado de sección, es un jefe en particular. Siempre hay una máxima autoridad que permite que la gente llegue al lugar, plantea un tema en particular, escucha los argumentos